Hola, yo soy Lisa Retrish y el día de hoy voy a hablarles acerca del caso de Didi y Gypsy Blanchard. Al menos creo que así se pronuncia su apellido, la verdad que no estoy muy segura cómo se pronuncia. Siempre me han gustado este tipo de videos de casos, los programas que aparecen en la televisión también. Me encanta cuando los miro en la televisión o en YouTube. Y pues miré que un caso bastante sonado. Quise averiguar un poco acerca de lo que se trataba y pues me gustó bastante. Así que hoy les voy a hablar del caso de Didi y Gypsy Blanchard. Antes de empezar con este video, quiero decirte que si te llega a gustar este video, puedes suscribirte a este canal. Me ayudarías mucho si dejas tu like, ya que así YouTube me recomienda a más usuarios y así logro llegar a más personas y con eso me ayudarías muchísimo a cumplir mis sueños. Sí, lo sé, suena cursi, pero así es. Así que dale me gusta a este video y suscríbete, así me ayudas a llegar a más personas. Didi y Gypsy Rose Blanchard vivían en un pequeño bungalow rosa en Springfield, Missouri. Según lo que cuentan sus vecinos, eran personas extremadamente dulces una vez que las conocías, era difícil de olvidar. Muchos hemos conocido a personas así que tienen mucha gracia en su personalidad. Didi era una mujer de 48 años, nacida en Luisiana, de aspecto un poco grande y de mucha dulzura. Que cuentan, ella se vestía de colores muy alegres y eso enfatizaba más la dulzura la cual ella portaba en su interior. Las personas la recuerdan por ser personas muy generosas, muy dadas en su tiempo y si era posible también en su dinero. Siempre estaban dispuestas a ayudar al prójimo. Eran personas muy sociables, hacían amigos rápidamente y se entregaban bastante a ellos. Didi no trabajaba ya que cuidaba a su hija Gypsy Rose. Su hija era muy pequeña. Y con pequeña no solo me refiero a la edad, sino también a la estatura, ya que se estimaba que mediría posiblemente 1,5 metros de alto. Era pequeña. Y aparte estaba postrada en una silla de ruedas, ella utilizaba lentes. Recalco, era pequeña, también era delgada y su imagen física era de alguien muy frágil, muy dependiente. A Gypsy la tenían que alimentar a través de un tubo. Didi tenía que llevar muchas veces un bote de oxígeno cuando quería salir con su hija Gypsy, ya que ella lo necesitaba. El diagnóstico de lo que tenía Gypsy es bastante largo. Entre ellas está cromosomas defectuosos, distrofia muscular, dislexia, asma severo, apnea y problemas de la vista. Con Didi, Gypsy siempre fue así desde que nació. De hecho, cuando nació tuvo que estar un tiempo en cuidados intensivos y cuando era un poco más pequeña llegó a tener leucemia. Según cuentan, la voz de Didi también era un poco aniñada, era un poco aguda, si se puede decir así, si había tenido un daño cerebral. Por lo tanto, ella no podía ser educada como el resto de los niños, tuvo que ser educada en casa ya que le iba a ser difícil estar al nivel de los otros niños. Gypsy tenía la mente de una niña muy pequeña y lo cual era muy importante recordar eso al platicar con ella. Gypsy era todo, no importa la edad que tuviese, era toda una niña por dentro, le gustaban los vestidos pequeños, las cosas de niña, los juguetes de niña. Uno de los datos interesantes es que posiblemente una de sus películas favoritas era Cenicienta. En cuanto a Didi y Gypsy, eran personas muy exageradamente unidas. Era una relación de madre e hija, literalmente entre ellas solo se tenían. Eran la una para la otra, solo se tenían la una a la otra, no tenían a nadie más que mirara por ellas, que se valiese por ellas. La casa donde Didi y Gypsy vivían fue creada por Hábitat para la Humanidad, ya que Gypsy tenía limitaciones, así que la casa también tenía que ser adaptada a las limitaciones que Gypsy tenía. En las vacaciones, Didi lo que hacía es que ponía un proyector al lado de la pared de su casa e invitaba a muchos niños a ver películas y les cobraba la entrada. Esas ganancias ayudaban a pagar los tratamientos médicos de Gypsy, lo cual creo que es una idea muy ingeniosa, que aún estando sola esta madre, que aún no teniendo como
una fuente financiera enorme o no teniendo un hombre o una persona, alguien más que le ayudase, esta madre se les ingeniaba para poder ayudar a su hija, para no tener que depender de otras personas. Y en este caso esto es lo que ella hacía, que buscaba la manera de cómo proveerse a sí misma para ayudar a su hija en sus tratamientos. Y entra un nuevo personaje. Didi a lo largo de los años se hizo muy amiga de Amy Pinegar. Pondré una fotografía acá. Didi se hizo muy amiga, como ya lo dije, de ella y aún de los 4 hijos de Amy. Amy Pinegar básicamente ya conocía toda la vida, toda la historia de Didi, ya que ella se la contaba debido a su amistad. Le contó a Amy Pinegar que tuvo que huir de un pequeño pueblo de Luisiana hace mucho tiempo, ya que tenía que rescatar a Gypsy de los maltratos de su propia familia. La gota que derramó el vaso fue cuando Didi se dio cuenta que su propio padre, o sea el abuelo de Gypsy, quemaba a la pequeña Gypsy con cerillos de cigarrillo. Eso la hizo tomar la decisión de por fin irse, ya no siguiera soportando los abusos de la familia de ella. Didi también le contó a Amy que el padre de Gypsy, su padre biológico, era un vago, era un drogadicto. No sabemos si estás en medio de un embarazo, ya sea que la madre se drogue o el padre se drogue, muchas de esas cosas influyen en el crecimiento, en el desarrollo, en la salud del bebé, ya que aunque no sea la madre que se droga, puede recibir, puede percibir, puede llegar a ingerir hasta un poco, por así decirlo, de esa misma droga, y eso es muy perjudicial para la salud de un bebé que está en formación en el vientre. El padre de Gypsy siempre se burlaba de la manera en que Gypsy nació, o sea, con discapacidades. También que él nunca se hizo cargo de Didi ni de Gypsy. Un día, en un mes de junio, por cierto, apareció esta publicación en la cuenta de Facebook de Didi. Tacharé la palabra porque es una mala palabra. Era un 14 de junio, era una tarde bastante calurosa, mucha gente estaba en su casa y la mayoría de los comentarios en respuesta a esa publicación de Didi eran amigos ingenuos que pensaban que tal vez la habían hackeado, que algo había pasado. Después, lo más inquietante es que apareció otra publicación en el perfil de Didi, que es el siguiente, lo dejaré por aquí. También tacharé lo que son las malas palabras. Kim Blanchard, que era una de las personas que vivía cerca, fue una de las primeras personas en reaccionar. No eran familia. Sé que el apellido se parece, pero no eran familia. Blanchard conoció a Didi y a Gypsy desde el 2019 en una convención. Según la descripción de Kim, ellas dos en conjunto eran, por así decirlo, perfectas. Era una madre dedicada. Kim Blanchard llamó a Didi, pero nadie respondió. Después el esposo de Kim sugirió que la fuesen a buscar a la casa, y cuando llegaron a su casa ya había un grupo de gente reunida tratando de contactarse con Didi y Gypsy. Era muy extraño porque normalmente ellas siempre avisaban cada vez que iban a salir a uno de sus viajes médicos. Otra cosa particular es que las ventanas estaban selladas. Otra cosa aún más rara es que el automóvil que tenían ellas estaba aparcado en el lugar. O sea, sí había personas adentro. Llamó al 911, pero la policía no podía entrar sin una orden de allanamiento. Pero eso no le impidió nada a los vecinos. David, el esposo de Kim, entró. De hecho, cuando David logró entrar, no había nada fuera de lo común, no había señales de robo, no había señales de lucha, todo estaba apagado, luces apagadas, aire acondicionado apagado. Todo estaba en su lugar, incluso la silla de ruedas de Gypsy. Aunque eso es un dato muy perturbador, ya que ¿qué podría hacer Gypsy sin su silla de ruedas? Esto fue reportado a la policía. Mientras la policía lograba conseguir la orden para poder entrar a la vivienda, empezaron a hacerle preguntas a Kim, a David, a todas las personas más cercanas a Didi y a Gypsy. Empezaron a publicarlo en Facebook. Rápidamente la noticia se regó por todo Missouri.
Mucha gente lo sabía, mucha gente estaba preocupada por ellas. De hecho, al día siguiente King organizó una vigilia, todo para la velatoria de ellas, aún sin saber nada de ellas. Todo el mundo esperaba que les hubiese pasado lo peor, no porque fuesen malos, sino que todo el mundo, al conocer a Gypsy, su inocencia, su debilidad, por así decirlo, despertaba un sentimiento muy sobreprotector en ellos y sentían que ella era muy inocente, muy inofensiva como para poder defenderse de cualquier cosa que le pudiese pasar. La gente no podía entender cómo algo así les pudo haber pasado a ellas, ya que ¿quién tendría un corazón tan malvado como para querer aprovecharse de ellas o que quiera hacerles algo? Mientras tanto, la policía tenía que atar muchos cabos sueltos para saber lo que posiblemente les había sucedido a Didi y Gypsy. Una joven llamada Aaliyah Woodmansee se acercó a ellos para decirles datos curiosos, como por ejemplo que Gypsy posiblemente tenía un novio por internet. Aaliyah era hija de Amy Pinegar y tenía 23 años y trabajaba como investigadora de reclamos médicos. Consideraba que para ella Gypsy era como una de sus hermanas pequeñas y que Gypsy también la sentía así a ella. Aaliyah le contó a las autoridades que supuestamente Gypsy había creado una cuenta falsa en Facebook para poder comunicarse con otras personas, ya que su madre siempre estaba cerca de ella, era súper sobreprotectora. La cuenta de Facebook estaba como Emma Rose, y que Gypsy le contó a Aaliyah que había conocido un chico en un grupo de chicos cristianos por Facebook y que ella quería empezar a tener una vida más normal, que quería tener novio como el resto de las chicas de su edad, conocer a un hombre, y que sentía que lo amaba pero que tenía miedo que su mamá se diera cuenta ya que la sobreprotegía. Aaliyah también cuenta que una vez Gypsy le dijo a ella que desearía que la mamá de Aaliyah, Amy Pinegar, fuera la mamá de ella, o sea de Gypsy, perdón, ya que Amy Pinegar dejaba que sus hijos hicieran más cosas, mientras que Didi era demasiado sobreprotectora con Gypsy y casi no la dejaba hacer cosas. Sí, le dio el nombre de su novio a Aaliyah, era Nicholas Goddard, algo así, la verdad no lo sé. Según lo que le contó, tenían 2 años hablando y que a Nicholas no le importaba que Gypsy estuviera en una silla de ruedas. De hecho, que también ya tenían planes de casarse, que incluso ya sabían cómo se iban a llamar sus hijos. E incluso Aaliyah le iba a ayudar a Gypsy a que Didi pudiese encontrarse accidentalmente con Nicholas en el cine y así Gypsy poder contarle acerca de su relación con él. Según cuenta Aaliyah, Gypsy ya tenía ese interés por los hombres, ya empezaba a pensar en relaciones y todo. Y aunque se creía que Gypsy tenía la mentalidad de una niña de 7 años, pues la verdad sí estaba interesada en todo eso. Como muchas adolescentes, era típico que empezara a despertar el interés por los hombres, por las relaciones. Gypsy le contaba a Aaliyah muchas cosas acerca de Nicholas, le contaba acerca de sus conversaciones, le mostraba absolutamente todo, pero debido a eso llegó a tener problemas con Didi, ya que Didi creía que Aaliyah estaba corrompiendo a su hija, en realidad era al revés. Y cada vez la relación de las dos jóvenes fue menguando más y más y más. Debido a todo esto, tenían casi 1 año de no tener contacto. Deciden martillar en este momento. El momento en que sucedió la tragedia de que no poder encontrar a Gypsy y a Didi, fue ahí cuando Aaliyah regresó y le contó esa historia, esa versión a los policías. Le dio la dirección de Nicholas. Él vivía en Wisconsin. La policía fue a buscar a Nicholas a Wisconsin y encontraron que Gypsy estaba con él sana, salva, saludable. Esto fue alivio para muchísimas personas. Ok, lo perturbador es cuando Gypsy empieza a dar declaraciones.
Gypsy empezó a contar que en realidad nunca ocupó la silla de ruedas. Sus músculos estaban en perfecta condición, su cabello, ella jamás fue calva, simplemente se lo afeitaban constantemente para hacerla parecer enferma. De hecho, incluso podía hablar sin ningún problema, podía hablar claramente, no tenía realmente daños cerebrales. No había ni un tan solo pequeño rasgo, pista de la niña discapacitada que todos habían conocido, que todos se habían conmovido con ella. Gypsy le contó a la policía que en realidad todo había sido un total fraude. Gypsy también le dijo a la policía que en realidad su madre Didi siempre lo obligó a fingir todo eso. Alia cuenta que en ese momento se echó a llorar, rompió en llanto. Toda la gente se sentía tan indignada debido a que todo fue una mentira. Sentían que realmente no conocían a esas personas que ellos tanto estimaban, que tan inocentes, tan de buen corazón creían. Se descubrió que el verdadero nombre de Didi era Claudine Blanchard. Simplemente cada vez que llegaba a un nuevo lugar lo cambiaba. Utilizó diferentes seudónimos, Didi, Claudine, Dino. Simplemente lo iba cambiando con respecto al lugar que estuviera. No todas sus historias eran falsas, realmente ella sí nació en Luisiana. Su madre murió en 1997 y su padre aún seguía vivo. Rod Blanchard, que es el padre de Didi, realmente no era lo que ella dijo que era. Realmente este tipo tuvo malas experiencias con Didi, quien realmente es Claudine Blanchard. De hecho, incluso Rod se llegó a casar con Didi, pero Didi era mayor que él. Él tenía 17 y ella tenía 24. Considerable el rango de edad. Simplemente cuenta que un día se despertó y que se dio cuenta que no era feliz con Didi, así que deshizo el matrimonio. Realmente Gypsy jamás estuvo enferma, simplemente tenía una condición que a veces cuando dormía dejaba de respirar. A partir de eso, Didi la empezó a llevar a diferentes médicos, todo el tiempo estaba con ella en el hospital, cuando en realidad la niña, por más exámenes que le hicieran, la niña salía sana. Poco a poco Didi empezó a inventar padecimientos, diagnósticos, de todo tipo de cosas para la niña, para Gypsy, y que en realidad cosas que la niña no tenía. Empezó a decirle a Rod que tenía cromosomas defectuosos, un sinfín de enfermedades que realmente la niña jamás tuvo. Didi la hacía que se comportara como una niña enferma, la mentalizó a que estaba enferma. Didi empezó a sobreproteger a Gypsy, no dejaba que absolutamente nada ni nadie pasara por ella. Años después, Rod se volvió a casar y tuvo 2 bellas hijas, y aún así no perdió contacto con Gypsy. De hecho, era alguien que lo apoyaba muchísimo, incluso en sus condiciones médicas, las cuales Gypsy realmente no tenía. Didi empezó a tratar de manipular a Rod, decirle de diferentes padecimientos de Gypsy, los cuales ella jamás tuvo, jamás padeció. Por más exámenes que le hicieran, no los presentaba. Cada vez que Rod intentaba ayudar a Didi a que sacara esas ideas en su mente de que Gypsy estaba enferma, tenía problemas con la familia de Didi y también con Didi. Hubo un momento en que la relación se volvió tan mala que Didi y Gypsy se mudaron a otra ciudad. En esa ciudad, Didi empezó a llevar a Gypsy a diferentes doctores, a decirles que ella tenía distrofia muscular, decirle que tenía daño cerebral. Los médicos jamás encontraron nada malo en Gypsy. Siempre la trataban con diligencia, ya que por más que ellos le insistían que la niña estaba sana, ella aseguraba que la niña estaba enferma. Un golpe de suerte, por así decirlo, para Didi fue que cuando vino el huracán Katrina se lo llevó absolutamente todo. Ellas quedaron refugiadas en un albergue. Didi le alegó a las autoridades, a las personas que estaban a cargo en ese albergue, que la niña estaba súper enferma, tenía diferentes condiciones y que debido a que el huracán Katrina acabó con todo, no tenía
pruebas médicas de que la niña estaba en esa condición. En el refugio le sugirieron a Didi y a Gypsy que se mudaran a Missouri. Fue ahí cuando todo el asunto de las caridades de la gente filantrópica empezó a darse. El cuadro de la madre inocente con su hija totalmente discapacitada era un cuadro totalmente alentador para Didi, que podía aprovecharlo absolutamente muy bien. Empezó a recibir donaciones de la fundación de Ronald McDonald, vuelos gratis, de la fundación Make-A-Wish, todo lo que pudiese obtener en caridad. Estaba volviendo muy codiciosa a Didi, por lo cual no era conveniente para ella que su historia de que su hija estaba enferma se echara a perder. Tenía que mantener a toda costa el hecho de que su hija estuviera enferma. Incluso realmente ella siempre mantenía a Rob al tanto de cómo era la situación médica de Didi, aunque Rob sabía que Gypsy estaba totalmente sana. Enfrente de él notificaba todo a los ojos de otras personas, lo pintaba como un drogadicto, como un vago y como un padre que jamás se responsabilizó de Gypsy. De hecho, Rob siempre mandaba $1,200 mensuales a Didi. No solo esto, le compraba diferentes cosas. Si ella quería videojuegos, si ella quería televisores, lo que ella quisiera, él se lo mandaba. Simplemente que Didi, siempre me confundo Didi y Gypsy, simplemente que Didi no dejaba que el resto de la gente supiera acerca de eso porque supone que eran personas necesitadas. De hecho, Rob recibió una llamada de Christy, la hermana de Didi, diciendo que Didi estaba muerta y Gypsy había sido secuestrada. Rob entró en pánico y miró las noticias. Habían encontrado a Gypsy, estaba sana y salva. Según Rob, fue la primera vez desde hace muchos años que la miró caminar, ya que Didi había plantado todo el espectáculo de que Gypsy era inválida, que no podía valerse por sí misma. De hecho, a Rob y a Christy se les mostró los reportes médicos de Gypsy. Ellos mismos se dieron cuenta, pudieron constatar de que Gypsy no tenía absolutamente nada. Gypsy fue capturada por la policía y cuando Gypsy fue capturada, Gypsy dijo que ya tenía 19 años, lo cual Rob y Christy tuvieron que reponer, corregir, ya que Gypsy realmente tenía 23 años. Ok, si ya entramos en términos médicos, lo que pasó en el caso de Didi y Gypsy es el síndrome de Munchausen. ¿Qué significa esto? Es cuando la persona finge padecimientos, finge enfermedades, falsifica diagnósticos médicos, todo para su beneficio material. Es muy bien sabido que una persona que tiene limitaciones físicas, que tiene una enfermedad peculiar, personas necesitadas pueden llegar a recibir muchísima ayuda, pueden llegar a tener muchísimas oportunidades a cumplir ciertas cosas que una persona que pues estamos bien de salud sería más difícil para nosotros llegar a conseguirlas. Didi miró los beneficios que todo esto traía y empezó a fingir cada cosa que pudiese tener su hija. Realmente es muy común que Gypsy tuviera un amplio historial médico, aunque todo fuese falso, pero es muy importante para esas personas que tienen el síndrome de Munchausen no dejar un rastro médico para que no se detecte sus mentiras. Realmente el síndrome de Munchausen no es considerado una enfermedad, simplemente el nombre es así, pero se considera simplemente un fraude, un total fraude de parte de la persona. Didi planeó toda una vida diferente para Gypsy con tal de recibir ella beneficios. Es impresionante cómo Didi pudo mantener esta mentira por tanto tiempo sin que nadie la descubriese. De hecho, sí hubo un doctor que casi la descubre,
o que encontró muchas inconsistencias en las historias, en los historiales clínicos, pero hizo la denuncia, pero nunca se llegó a absolutamente nada. La gente se preguntaba por qué Gypsy jamás dijo nada, por qué no habló. Alia, que era su amiga, la amiga de Gypsy, dice que hasta cierto punto es comprensible, ya que la pobre chica, de la manera que había sido criada, jamás pensó que se podía salir de esa situación, de que había una escapatoria, hasta que conoció a Nicholas, que posiblemente Nicholas sabía la verdad y la ayudó a armarse de valor y salirse de esa situación. Debido a que muchas personas no conocían personalmente a Didi y a Gypsy, muchas personas en las redes sociales empezaron a atacarlas, la ahora difunta Didi, diciendo que todo que siempre fue algo intencional de ambas. Empezaron a atacar a Rob, a Christy, la esposa de Rob, diciendo que ellos también fueron cómplices. A Amy Pinnegar la empezaron a acusar, tratándola también de cómplice, que ellos querían engañar a todo el mundo para verse beneficiados de eso. La gente estaba acusando a la familia de Gypsy, a Rob, a Christy, a los amigos Amy Pinnegar, a Leah, de que todos ellos eran cómplices de fraude. Atacaban horriblemente a Gypsy y a Nicholas, diciendo que ellos habían planeado absolutamente todo, incluso la muerte de Didi. La familia de Gypsy no podía sacarse a la policía encima. Mucha gente los acusaba de fraude, ya que hicieron hasta fundaciones. Esa gente tomó dinero de todo, creyendo que tenían que ayudar a Gypsy, y hasta cierto punto es comprensible, porque eso es lo que se creía. La policía también tuvo que enjuiciar a Nicholas y a Gypsy, ya que eran sospechosos de la muerte de Didi. Por si se preguntaban qué había sucedido con Didi, encontraron mensajes en los que Nicholas afirmaba que él odiaba totalmente a Didi por lo que le había hecho a Gypsy, así que eso nos confirma que él sí sabía de lo que estaba pasando. Según las investigaciones, Nick y Gypsy eran culpables de la muerte de Didi, de Claudine, su verdadero nombre. Según las investigaciones, Nicholas apuñaló a Didi hasta causarle la muerte. Esto fue una teoría, fueron investigaciones que tenían mucho tiempo, ya que Nicholas no presentaba ningún cuadro de violencia, de lo que sea que lo hubiese inspirado a hacer eso. Parecía una persona muy normal, hasta que se descubrió a través del tiempo que esto era cierto. Incluso el abogado que tenía que defender a Gypsy, a Nicholas, tuvo una situación muy difícil, ya que todo lugar donde él intentaba conseguir un historial, algo acerca de Gypsy, todo el mundo se negaba a dárselo. Nadie quería abrirle las puertas, porque este era un caso tan delicado que nadie quería verse involucrado. Luego de que se constatara de que ellos fueron los que planearon el asesinato de Didi y planearon absolutamente todo, se pudo llevar a cabo la condena de más de 10 años. Al Gypsy estar ya en prisión pagando su condena, y Nicholas a estar esperando cuál es el dictamen de su condena, Rod, su padre, su madrastra Christy, no perdieron contacto con Gypsy, sino que se mantuvieron visitándola, se mantuvieron tratando de ayudarla, de sanar ese trauma, de que ella pudiese seguir adelante aunque estuviese en prisión, de que ella tuviera tratamiento psicológico, aunque le era muy difícil a Gypsy continuar con su vida. Realmente su madre le enseñó a mentir, y aunque ella quisiera hacer el bien, aunque ella quisiese hablar con toda la verdad, siempre se le detectaban muchas mentiras a Gypsy, por lo cual era muy difícil hablar con ella, porque no se sabía qué era verdad y qué era cierto. Gypsy aprendió a montar
algo totalmente falso de su imagen, de su vida. Aún estando en prisión, se le ha intentado ayudar de muchísimas formas y no pueden. Su familia cuenta que estaban empezando a notar muchos comportamientos parecidos a los de su madre Didi en ella, por lo cual se teme que pueda repetirse la misma historia. Y este fue el caso de Didi y Gypsy. Era un caso bastante perturbador, era un caso que wow, al leerlo, al investigarlo, es súper largo. En cierto momento me eché para atrás de hacerlo, pero está súper interesante. Por favor, si te gustó el video, como un intento youtuber, tengo que pedirte que le des me gusta. Me ayudarías a llegar a muchas más personas así si te gustó este video. Me ayudarías aún más si te suscribes para llegar a los 1000 suscriptores. Te dejo mis redes sociales por aquí para que puedas seguirme. Tengo Instagram, tengo Twitter y ahora también tengo Facebook para que puedas mandarme un mensaje por ahí. Y si te gustó este caso y quisieran mirar más, pueden sugerírmelo en los comentarios. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente muchísimas gracias por ver este video. Bye bye.